¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, grato placer de reencontrarlos. Bueno, ciertamente vamos a hablar en el último capítulo de este mes 11 del año, a propósito de este antes que mañana, porque ya lo que viene es diciembre, es el último mes, es probablemente el mes del balance, el mes en el cual para muchos el gobierno va a intentar inyectar muchos fondos, muchos recursos, obra pública, consumo, adicionales, bonos de fin de año, medios aguinaldos sin impuesto a las ganancias, etcétera, para que un poco el humor social cambie y demás. Vamos a hablar mucho de economía, porque este ha sido un año que ha estado marcado por la política, por el recambio de gobierno, por la experiencia de tener un presidente no peronista y no radical por primera vez en la historia como Macri efectivamente expresa, aunque con un poco de ambos partidos. Y en términos económicos, porque lo que se decía es que venían cambios drásticos, dramáticos, importantes, porque lo que había, el régimen de Cristina Fernández de Kirchner que se iba, era un modelo económico absolutamente agotado, con 7 tipos de cambio, con una inserción muy magra de Argentina en el mundo, solo recostada en algunos pocos países, fuera del mundo occidental y demás. Y ciertamente el choque entre expectativas y concreciones ha dejado aspectos que vale la pena evaluarlos. Y por eso esta noche va a estar marcado por la economía. Pero hoy es un día en el cual Mauricio Macri, en Casa Rosada, con gobernadores, con ministros, con la ministra Carolina Stanley, y también con Moro, el titular del Cedronar, ha presentado el proyecto que en realidad es un decreto que declara la emergencia en materia de adicciones en la Argentina, que es la otra cara del narcotráfico. La otra cara del narcotráfico. Sin consumo no hay narcotráfico, y el narcotráfico es al consumo lo suficientemente funcional como para haber penetrado hasta donde ha llegado efectivamente en la Argentina. Por eso esta noche también va a estar aquí Diego Gorgal, especialista en materia de seguridad, politólogo, y con él además aventuraremos un poco respecto al año que se viene, al 2017. Aquí está Gabriel Rubinstein, economista. Aquí ya está Marcos Lavagna, el hombre del Frente Renovador en Diputados, el que mañana veremos si alumbra un proyecto y un dictamen conjunto con el oficialismo para discutir la modificación de la escala del impuesto a las ganancias este año, o si es una discusión que queda finalmente para el año que viene, aunque rija de aprobarse el 1 de enero. Aquí ya está Fausto Espotorno, a propósito de los indicadores económicos del día. Fuerte y brutal caída de la construcción, más del 18%. La industria con una caída del 8%, dada a conocer por el INDEC, en el peor octubre de los últimos años. El arranque del último trimestre del año, ya no el segundo semestre, ha sido incluso peor de lo que algunos imaginaban. Solo matizado por el aumento de la compraventa de inmuebles en la ciudad, que subió más del 18%, básicamente influenciada, dicen, por el efecto de lo que sí funciona, que es el famoso blanqueo de capitales. Que tiene un capítulo, permítanme, que ojalá el gobierno corrija. Bueno, en realidad ya no lo va a corregir, porque lo que hizo fue corregir lo que había hecho bien, y ahora lo corrige para mal. Y que es que los funcionarios, que habían sido exentos de poder ellos, integrantes de este gobierno, blanquear fondos, en un decreto reglamentario, conocido hoy, se los ha incorporado. Es decir, ahora pueden. El argumento es, bueno, todo aquello que tenían en negro hasta que llegaron a la función pública. Vaya uno a probarlo, si es negro. ¿Quién lo prueba? ¿Se imagina si lo hacía Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué dirían? Lo hace Mauricio Macri. Un horror, una pena. Son métodos que la Argentina debe dejar atrás. Es como nombrar por decreto jueces de la Corte. Estaba mal. Aunque los jueces fueron buenos, ni siquiera amigos de Macri, a quien Macri quizás nunca había visto. Uno de ellos exministro de Néstor Kirchner, peronista, como Rosati. Pero el instrumento y el método y la forma era mala. Y en democracia el fondo es muy importante, más importante que cualquier cosa, pero la forma también. Digo esto casi al pasar, porque en medio de la bonanza del blanqueo, de esos dólares que llegan, de esa recaudación que aumenta, de eso que compensa parcialmente el abultadísimo déficit fiscal, también pasan estas cosas, que institucionalmente dañan a la Argentina en un año donde el gobierno cierra institucionalmente con creces y con más bonanzas, con más virtudes que defectos en todo caso respecto a lo que se fue, el ejercicio de la gestión y el poder. Pero esto no ayuda, en ningún caso.